Este es el avance mío. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, bajo la presidencia del doctor Patricio Maraniello. Pueden encontrarnos en nuestra página www.ajc.com.ar, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, en nuestra cuenta de Instagram, @ajc_arc, y contactarse con nosotros a nuestra dirección de mail, info@gmail.com. Encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube, y todos los viernes los esperamos de 19 a 20 horas en Aires Constitucionales, en su emisión radial o en streaming en www.onradio.com.ar, live, Facebook e Instagram, con toda la actualidad y el análisis jurídico. Los invitamos al quinto encuentro ibero-italo-americano de Derecho Parlamentario y 30ª Jornada de Interpretación y Aplicación de la Constitución, en el que tendrá lugar la entrega de la distinción de la declaración número 2 en el cual se declaró personalidad destacada de las ciencias jurídicas por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a nuestro presidente, doctor Patricio Maraniello. Esta jornada ha sido organizada por el Instituto de Derecho Parlamentario de nuestra asociación y tendrá lugar los días 14 y 15 de octubre. Toda la información pueden encontrarla en nuestra página y redes sociales. Pasamos a las novedades destacadas de la semana. En la legislatura porteña quedó aprobado el proyecto bajo el nombre Modificación de la normativa vigente en materia de audiencias administrativas y judiciales, autorizando las modalidades mixta, presencial y virtual. La normativa, aprobada por 38 votos a favor con 20 en contra, modifica la ley 402 de procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia y lo habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la capital federal. Por 54 votos positivos y 4 negativos, se aprobó el sistema de juicio por jurados, que será obligatorio para los delitos penales graves y sus conexos, también en el ámbito de la legislatura porteña. El padrón de jurados será elaborado por el Consejo de la Magistratura y una vez que ha sido sorteado el ciudadano, ser jurado será una carga pública. Por la acordada número 20 de la Corte Suprema, se estableció la compensación funcional transitoria para los jueces nacionales y federales de primera instancia que pasan a intervenir en casos regidos por el Código Procesal Penal Federal, siendo así que los magistrados y magistradas de instrucción serán equiparados salarialmente al rango de jueces de cámara. Por decreto número 674 se instituye la prestación anticipada. Los requisitos son haber cumplido 55 años las mujeres y 60 años de edad los varones, acreditar 30 años de servicios con aportes efectivos computables en uno o más regímenes jubilatorios y encontrarse en situación de desempleo al 30 de junio. El monto será el equivalente al 80% del haber calculado a la fecha de la solicitud, no pudiendo resultar inferior al mínimo garantizado. Por decreto 660 se crea el programa de recuperación económica, generación de empleo e inclusión social para las trabajadoras y los trabajadores de casas particulares registradas, así se denomina. Tiene como fin crear nuevo empleo formal de trabajadoras y trabajadores de casas particulares y de mejorar sus condiciones de trabajo y acceso a derechos. El
senador Juan María País, del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley para establecer la negociación colectiva para los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, con la creación de una comisión paritaria permanente, siendo los representantes del Poder Judicial, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura en las negociaciones. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con ustedes con más Aires Constitucionales. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Somos una clínica especializada en rehabilitación integral. Excelentes profesionales y tecnología de avanzada se unen en un entorno natural único para brindar atención física, intelectual y emocional a pacientes con trastornos neurológicos, traumatológicos y pacientes con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Te esperamos en clinicaraucarias.com. Seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Seguimos con Aires Constitucionales. Hoy nos acompaña el doctor Pablo Manili, doctor y postdoctor en Derecho, catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, personalidad destacada de las ciencias jurídicas por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2017. ¿Cómo está, doctor Manili? Lo tenemos ahí, ¿está? Buenas tardes, Claudia, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, doctor? Encantadísima que nos acompañe en el día de hoy. Bueno, doctor, se acerca la presentación de su tratado de Derecho Constitucional argentino y comparado, que tendrá lugar el martes 19 de octubre a las 18 horas de manera virtual. Usted luego nos dará los detalles para que la audiencia se informe y pueda acceder a dicha convocatoria. Primera instancia quiero preguntarle, doctor, bueno, ¿cómo ha transitado la creación de este tratado? ¿Cuántos años le ha tomado? ¿Y qué significa para usted y para la ciencia jurídica este tratado? Bueno, en realidad un tratado es una obra de largo aliento, ¿no es cierto? Por lo cual uno vuelca en él aprendizajes y estudios e investigaciones de toda una vida. Yo hace 34 años que me dedico a la docencia en Derecho Público, Derecho Constitucional, Derechos Humanos, y de alguna manera uno estuvo preparando esto toda la vida, ¿no? Con tarea de fichaje, con tarea de fotocopiado de fallos, con tarea de juntar doctrina, juntar jurisprudencia, y después, bueno, vino la tarea de escribirlo, que, bueno, llevó poco menos 2 años, de los cuales el último fue muy intensivo con motivo de la pandemia, ¿no es cierto? Cuando estuvimos todos los argentinos encerrados, yo de alguna manera aproveché ese tiempo para
escribir todo el día. Y bueno, el producto fue este tratado de 6 tomos que vio la luz el mes pasado y que estamos presentando el martes 19. Excelente, doctor. Bueno, ¿cómo puede informarse la audiencia para Bueno, yo acceder? creo que va a estar subido a las redes sociales de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional el flyer de la presentación. La Bien, presentación se hace en el ámbito de las academias nacionales de Derecho y Ciencias Sociales y de Ciencias Morales y Políticas. Las dos instituciones en una sesión conjunta van a auspiciar, van a patrocinar la presentación del tratado. muy bien, excelente, doctor. Allí estaremos en esa presentación. Bueno, Gracias. muy bien. Dentro de las novedades jurídicas que hemos tenido en la pasada semana, se encuentra la nueva ley de juicio por jurados que lentamente se va incorporando federalmente. Si usted pudiera dar una idea general de qué trata el juicio por jurados y esta ley. Sí, cómo no. Mire, la Constitución histórica ya desde 1853 establecía en 3 normas distintas la obligatoriedad de que exista juicio por jurados para las causas penales. Lamentablemente nunca se implementó, en más de un siglo y medio que llevamos de vida constitucional, nunca se implementó a nivel federal el juicio por jurado. Que hubiera sido una buena institución, porque la filosofía que anima al juicio por jurados es acercar la justicia a la gente, es de alguna manera democratizar una parte de la administración de justicia. Bueno, lamentablemente esto no pudo ser, hubo varios proyectos para regular el juicio por jurados a nivel federal ya desde la década de 1870 y con mucho énfasis desde la recuperación de la democracia en 1983, decenas de proyectos, pero nunca se hizo. Entonces las provincias empezaron a hacerlo. Lo tenemos en la provincia de Buenos Aires, lo tenemos en Neuquén, lo tenemos en Córdoba, lo tenemos en el Chaco. Y en esta oportunidad, con esta ley tan particular que acaba de sancionar la legislatura porteña, ¿cierto? Bien. Para entrar más en detalle, este juicio por jurados, ¿en qué materia va a entender? ¿Qué tipo de delitos? Es muy atípica esta ley, porque mire, el juicio por jurados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según esta ley, se establece para aquellos delitos que tengan una pena privativa de la libertad de más de 20 años. ¿Cuáles son esos delitos? Son pocos. El homicidio, el secuestro, el atentar contra la democracia o el tomar las armas contra la nación. Son ciertos delitos muy graves. ¿Por qué les digo que es una ley muy particular? Porque la justicia de la Ciudad de Buenos Aires no tiene competencia para esos delitos todavía. Exactamente. En la Ciudad de Buenos Aires, en materia penal, solamente existe una justicia contravencional de faltas y de ciertos delitos penales menores. Es decir, que se sancionó una ley con vista a futuro, que solo va a poder entrar en vigor y en ser aplicada una vez que se materialice el traspaso de la justicia a la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que por unos años esta ley no va a tener aplicación. Claro. Va a estar vigente, pero va a tener un periodo, lo que los abogados llamamos de vacatio legis, es decir, una ley que está vigente pero vacante, que no se aplica. Porque la justicia de la Ciudad Autónoma no tiene competencia para los delitos que según esta ley deben ser juzgados por un jurado. ¿Se entiende? Sí, sí, totalmente. Habrá que esperar entonces el traspaso que sea luego esta justicia de la Ciudad de Buenos Aires competente en este tipo de delitos, totalmente. Doctor, ¿cuáles son las atribuciones? Bueno, ya entrando en una situación de espera, pero cuando esto suceda, ¿cuáles van a ser las atribuciones que tenga este jurado? Bueno, lo que establece la ley es que estos delitos graves no van a ser juzgados por un juez, sino por un jurado. El jurado va a estar formado por legos, es decir, por personas que no saben de derecho. Pueden ser jurados cualquier persona que esté en pleno uso de sus capacidades, de 18 a 75 años de edad.
No pueden ser jurados los funcionarios públicos, no pueden ser jurados los integrantes de las fuerzas de seguridad, ni tampoco los directivos de partidos políticos, ¿verdad? Es decir, lo que se busca es que el jurado esté integrado, digamos así, por gente del común, por gente de la calle. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el jurado? El jurado no se expide sobre puntos de derecho. El derecho lo aplica el juez de la causa. Paralelamente al jurado va a estar el juez de la causa. El juez le va a explicar a los miembros del jurado cómo es el delito, cómo está descrito el delito en el Código Penal, qué requisitos se deben cumplir en los hechos para que encuadren dentro de ese delito, y el jurado lo único que va a hacer es un análisis fáctico, un análisis de las pruebas que se rindieron en la causa, de las condiciones en las cuales se cumplieron los actos que se están juzgando, y simplemente va a emitir un veredicto de culpable, no culpable o inimputable. Son 3 los fallos posibles de parte del jurado. Repito, culpable, no culpable o inimputable. Claro, porque hay que tener, por más que ellos no tengan conocimiento técnico, pero al momento de determinar la culpabilidad o la no culpabilidad, van a tener que saber cuál es la tipificación del delito que se juzga. Y en ese rol es que está el juez, de instruirlos, porque esto es muy importante, digamos, la tipificación en el delito penal. ¿Es o no es? ¿Cómo, doctor? Para explicar el derecho, claro, está expresamente previsto. Claro. Y el jurado solamente va a decir si los hechos encuadran en ese derecho. Exactamente. El sentido común va a primar, doctor. ¿Verdad? El sentido común, que según se dice es el menos común de los sentidos, debería ser el que rija todas las decisiones judiciales, ¿no es cierto? Por eso le decía al principio, el juicio por jurados fue pensado como una forma de acercar el derecho a la gente, ¿sí? Y de que la gente tenga cierto control, cierta incidencia en algunas ramas del derecho, en algunos juicios. Así es. Bueno, ¿este veredicto es apelable? Mire, el veredicto tiene que ser unánime. Sí. Esto es el primer punto. El jurado está compuesto por 12 personas, 5 femeninas, 5 masculinas, y los otros 2 lugares se dejan librados de acuerdo a la autopercepción de la gente, ¿no? Es decir, para contemplar el sexo X, como se le llama en la actualidad, o aquellas personas que no se sienten encuadradas como hombre ni como mujer. De esas 12 personas tiene que haber unanimidad. Si no hay unanimidad, se prevén, yo no los quiero fastidiar con detalles, pero se prevé alguna intervención del juez para tratar de ver por qué no se llegó a un acuerdo. Pero si eso no es posible, se puede llamar a un nuevo jurado, ¿correcto? Pero lo importante es que el veredicto tiene que ser adoptado por unanimidad de los 12 miembros. Por supuesto que es secreto el voto de los jurados y la deliberación de los jurados es absolutamente reservada y solo ellos pueden ingresar en el recinto donde están sesionando. Sí. Ahora bien, usted me decía cómo es la revisión del veredicto del jurado, cómo es la apelación del veredicto del jurado. Es una pregunta muy interesante. Mire, si el veredicto es absolutorio, la decisión ya no es apelable. Es decir, de alguna manera se tiende a tener por confirmada y tener por firme una decisión cuando esta decisión es absolutoria, es decir, cuando la persona no es culpable. En cambio, cuando la decisión es de culpabilidad, luego el juez va a aplicar la condena, pero cuando la decisión del jurado es culpable, ahí sí la sentencia es apelable. Bien. Y es curioso, esa parte del proceso no está reglamentada en la ley. Y seguramente eso responde a lo que yo le decía. Es una ley que la sancionaron con vistas a futuro y como una forma de ir, de alguna manera, haciendo un juego político con nación, ciudad-nación. Esto es un pequeño avance de la ciudad diciéndole a la nación, enviando un mensaje a la nación, de que, bueno, cuando ustedes nos hagan el traspaso de la justicia penal, nosotros ya tenemos legislado el juicio por jurados. Entonces, como esto es a futuro, la ley no reglamenta
los detalles de la apelación del veredicto del jurado. Eso, evidentemente, lo han dejado para una futura ley. Muy bien. ¿Cómo es el proceso de selección? ¿Cómo se selecciona el Se jurado? hace una lista. El Consejo de la Magistratura, que es el órgano que ejerce la administración del Poder Judicial de la ciudad, va a elaborar una lista de las personas que están habilitadas para ser jurados, con estos requisitos que decíamos, ¿no? De 18 a 75 años, los mayores de 70 se pueden excusar por razones de salud, no van a estar allí los funcionarios públicos, y dentro de ese universo, para cada juicio, se va a sortear el triple de los miembros que integran el jurado, es decir, en vez de 12, 36. ¿Para qué? Para cubrir la posibilidad de que varios de ellos se excusen y que haya que hacer un nuevo sorteo. Entonces, habría una lista, digamos así, de 12 titulares y 24 suplentes, para que entre todos ellos se pueda conformar un jurado de 12. ¿Hay alguna situación de admisión del jurado que tengan las partes que puedan admitir? ¿Este jurado sí, este jurado no? Existe la posibilidad de alguna recusación, pero tiene que ser con causa y evidentemente fundada, ¿no es cierto? Pero no creo que eso tenga mucha andadura, no creo que eso tenga mucha aplicación práctica, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo estamos a esta altura de las circunstancias en el avance de este juicio por jurados a nivel federal? ¿Qué experiencias hemos tenido? Si usted ha podido, tiene una opinión formada respecto de... Mire, a nivel federal, como le decía, hubo muchos proyectos de ley. El primero de ellos, mire, le cuento un dato anecdótico, es del año 1870 y se había nombrado una comisión redactora de ese proyecto de ley que estaba integrada por Victorino de la Plaza, una persona que luego fue presidente de la Nación ya en la primera década del siglo XX, ¿no es cierto? Hubo varios proyectos durante la década de 1980, como decía antes, desde que recuperamos la democracia, pero nunca se pudo sancionar. La experiencia que tenemos es provincial, se ha aplicado en varias provincias, pero en pocos casos en cada provincia. Según dicen los abogados litigantes de esas provincias, las experiencias han sido positivas. Y lo que sí le puedo aportar es que hay una estadística internacional de que en el juicio por jurados el 70% de los casos aproximadamente termina en condena y el 30% termina en absolución. Parecería ser que el juicio por jurados genera, estadísticamente hablando, y por supuesto para delitos graves, estamos diciendo, un mayor porcentaje de condenas de lo que ocurre cuando la condena o el veredicto es dictado por un juez y no por un jurado. ¿Qué vinculación Esa tiene es el un poco la juicio? experiencia que tenemos. Bien, doctor. ¿Qué vinculación tiene el juicio por jurados con la Constitución, con nuestra Constitución Nacional? Muy interesante la pregunta. Hay 3 artículos de la Constitución que lo establecen. El artículo 24, que está en la parte de derechos. Fíjese usted que no es casual que este artículo esté insertado dentro del capítulo que la Constitución Nacional le dedicó a los derechos, ya en 1853. Es decir, que esto nos inspira a pensar que hay un derecho a ser juzgado por un jurado. Después también aparece en la norma del artículo 75, inciso 12, que es aquella norma que establece la competencia del Congreso de dictar los códigos de fondo. Entonces, así como la Constitución le dice al Congreso, usted tiene que dictar el Código Civil, el Código Penal, el Código de Minería, el Código de Trabajo y Seguridad Social, usted tiene que establecer el juicio por jurado. Y después, en la parte del Poder Judicial, en el anteúltimo capítulo de la Constitución, en el 118, también se habla del juicio por jurados y ahí se lo limita a causas penales. Es decir, hay un mandato reiterado de la Constitución histórica en todas sus normas de establecer el juicio por jurados, que lamentablemente, como decíamos, todavía no ha sido cumplido, ¿verdad? A nivel federal. Bien, doctor.
¿Usted qué opina del sistema acusatorio? ¿Y de qué trata? No soy un especialista en derecho penal, como Sí. ustedes saben, mi especialidad es el derecho constitucional. En líneas Pero generales. creo que ya creo que ya a esta altura del partido, a esta altura de la evolución del derecho, me parece que es el sistema acusatorio el que debería primar en todas las causas, ¿no es cierto? Ya cada vez son más las provincias que lo han ido adoptando y creo que en breve va a ser general en todo el país. Bien, muy bien. Bueno, doctor, prácticamente ya usted ha expresado su opinión a este respecto, así que me gustaría que pudiéramos concluir con un mensaje general, como hacemos a la sociedad en su conjunto, usted como constitucionalista, respecto de lo que aportaría en su momento cuando esto se aplique, esta nueva ley para la sociedad desde el punto de vista constitucional, ya como cerrando la idea, y en qué medida esto beneficia a la sociedad, como decimos. ¿Cómo no? Yo esta ley la veo en el marco del traspaso de la justicia ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creo que esto es un capítulo más de ese paso. Necesariamente se debe hacer a partir del año 1994, en que la reforma constitucional introdujo el artículo 129 de la Carta Magna, que establece la autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes fíjense que tenemos un sistema que no tiene mucho sentido, porque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay jueces que son nacionales, nombrados por el Consejo de la Magistratura de la Nación, cuyos sueldos son pagados por el erario público nacional, pero que administran justicia ordinaria para los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, hay una especie de injerto dentro de la justicia de la ciudad de una serie de jueces, que son cientos, civiles, laborales, comerciales, y cámaras de apelaciones que administran justicia ordinaria violando el artículo 129 de la Constitución. Claro, eso ese traspaso es imprescindible. Llevamos más de 25 años de mora en el traslado de la justicia de la ciudad, y yo a esta ley del juicio por jurados quiero inscribirla en el marco de esta pequeña puja que hay entre nación y ciudad por el traspaso de la justicia. Necesariamente tenemos que terminar el traspaso para que todos los fueros ordinarios vayan a la ciudad de Buenos Aires. Bien, doctor, lamentablemente ya estamos en el horario de cierre, sin más que agradecerle su valiosa presencia en nuestro espacio de Aires Constitucionales y despedirlo hasta nuestro próximo encuentro. Nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro. No olviden seguirnos en nuestra página en www.ajc.com.ar. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.